Sexto punto. Proposición no de ley 281 presentada por los procuradores don Carlos Eduardo Chávez Muñoz, don Ricardo López Prieto, instando a la Junta de Castilla y León a exhortar al Ministerio de Fomento la reapertura del paso a nivel sito entre la Plaza Rafael Cano y la calle de la Salud, en la ciudad de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 46, de 30 de octubre de 2015. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, don Carlos Eduardo Chávez Muñoz, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. El asunto que nos trae hoy aquí, con esta petición, es precisamente o posiblemente el resultado de un modelo económico y social que se ha venido desarrollando en los últimos años. Se trata de la cuestión de el cierre de todo un barrio de Valladolid a causa de la inauguración de una línea de AVE y cuya solución de emergencia para paliar este cierre del barrio fue una pasarela que parecía más propia de los funambulistas hermanos Bordini. Para nosotros se trata de un ejemplo de libro de algunas de las políticas que se han venido haciendo en los últimos años, es decir, mucha foto, mucho canapé, mucho dinero para algunos bolsillos y luego se le da la espalda a los problemas reales de las personas. Digamos que la inacción para resolver la situación de un barrio dividido desde hace más de un siglo, por cierto, por un tren, y las prisas por ponerse una medalla preelectoral por inaugurar una infraestructura que ya es deficitaria y que además es poco social, están causando bastante sufrimiento e incomodidad en una parte significativa de la gente de Valladolid. La incompetencia de algunos políticos que han llevado todo este asunto, esa forma de hacer política en algunas situaciones que tiene que ver más con pasar la apisonadora sin mirar atrás, ha dejado en la estacada a 7.000 personas de la ciudad de Valladolid, 7.000 personas que están en estos momentos prácticamente aisladas, prácticamente encerradas, sin apenas comunicación con el resto de la ciudad. Ahora les haré una breve exposición del asunto para quien todavía no lo tenga muy claro. Llevamos 7 años en los que se han realizado unas obras para conectar el AVE entre Valladolid y León, para ese corredor norte que llamaban. Unas obras que han costado en torno a los 1.600 millones de euros. Un AVE que después de 7 años y después de 1.600 millones de euros, encima ha sido inaugurado con una sola vía. Y encima ha terminado por cerrar un barrio que, como he dicho, históricamente ya estaba dividido por la propia vía del tren y que ahora casi no tiene ninguna comunicación con el resto de la ciudad. Aquí tienen una foto donde se ve claramente cómo es el barrio y cómo es el paso a nivel que hasta ahora se venía utilizando. Uno, al final, después de todos estos años en los que se ha estado haciendo una obra, y, por supuesto, en esos años no se ha pensado en cómo paliar primero el problema de la comunicación de la ciudad, sino que primero se ha pensado en cómo inaugurar este tren, pues uno al final se pregunta ¿para qué se ha hecho todo esto? ¿Se ha hecho para una foto entre el señor Silván, el señor Herrera, el Ministerio de Fomento, Adif? ¿Se ha hecho para decir que por fin hemos inaugurado una línea de AVE deficitaria? ¿Se ha hecho para decir que hemos conseguido construir una especie de gueto en Castilla y León llamado Pilarica? Son 7.000 personas que están encerradas en su barrio y son 7.000 castellanos y leoneses. Yo creo que estas personas bien se merecerían que tanto su presidente como su consejero estuviesen a su altura y dieran la cara y propusieran una solución ya. No una solución dentro de 6 meses, ni una solución dentro de 3 años, sino una solución ya, porque en ese barrio viven muchas personas que todos los días van a trabajar, que todos los días tienen que llevar a sus hijos y a sus hijas al colegio, que todos los días tienen que hacer compras dentro de su barrio y que precisamente están impedidas de hacerlo normalmente. El 15 de septiembre de 2015, como ustedes sabrán, se cerró a toda prisa prácticamente el único paso de comunicación que tenía este barrio con el resto de la ciudad.
los barrios de Los Santos Pilarica y de La Pilarica con el resto de Valladolid, para, como ya he dicho, inaugurar la línea del AVE entre Valladolid y León. Llegaban las elecciones y entonces había que hacer una inauguración a toda prisa y, por tanto, como digo, unas obras que llevaban ya 7 años llevándose a cabo tuvieron que acabarse rapidísimamente para poder inaugurarlo justo antes de las elecciones. Claro que es un paso a nivel y claro que, por supuesto, es peligroso, pero es que lleva siendo un paso a nivel y lleva siendo peligroso desde hace cerca de 120 años, que es el tiempo que tenía este paso a nivel, desde finales del siglo XIX. Parece ser que durante estos 120 años a nadie se le había ocurrido poner una solución a esta peligrosidad del paso y evidentemente ustedes no estaban ahí, pero es que tampoco en los últimos 20 años se le había ocurrido a nadie poner solución a esta cuestión del paso a nivel, ni siquiera en los últimos 7 años que llevaban construyendo esta línea del AVE y, por supuesto, tampoco en los últimos 4 años de gobierno del PP en el gobierno de España. Entonces, al final, claro, uno se da cuenta de que ni al Ministerio de Fomento, ni a Adif, ni a la Junta, ni siquiera al antiguo alcalde de Valladolid se les ocurrió que tal vez, que quizás, que a lo mejor hubiese sido lógico solucionar primero el aislamiento de 7.000 personas y después construir e inaugurar el tren. Pero esto no se les pasó por la cabeza. Y es que digo que además es una infraestructura que es insostenible económica y socialmente. Estamos hablando de una infraestructura que año tras año pierde viajeros, que año tras año se constata que la inversión multimillonaria que se ha hecho no se va a recuperar y año tras año vemos cómo al final este modelo de AVE pues deja a más gente en el camino que realmente trae beneficios. Y no lo digo yo, que sé que a mí no me van a hacer caso. Lo dice en este caso el lobby de las multinacionales en cuyos consejos de administración hay muchos correligionarios suyos. FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, saben que está integrada por Bankia, Banco Sabadell, ACS, Telefónica y otras grandes empresas. Y este informe de FEDEA de marzo de 2015 dice muy claramente, muy explícitamente, que precisamente la inversión del AVE no se va a recuperar, que tenemos demasiados kilómetros y que no hay suficientes viajeros en España. Pero que además el caso más grave es el del corredor norte, el que pasa por Valladolid. Un corredor que ya a día de hoy los ingresos que recibe ni siquiera van a cubrir los gastos variables que generó la construcción de la infraestructura. Y aún así hemos decidido a toda prisa construir un nuevo AVE que conecte Valladolid con León. Como sé que a mí no me van a hacer caso, pues estoy seguro de que podrán hacer caso a algunos de sus compañeros del IBEX 35. Pero es que además saben que los billetes se han encarecido en más de un 50%, que viajar ahora entre Madrid y León casi sale por 100 euros ida y vuelta para ahorrarnos 40 minutos. Además, saben perfectamente que el número de viajeros, esperemos que no sea así, pero que previsiblemente no va a ser tampoco para tirar cohetes. Ya con la línea entre Valladolid y Madrid, su partido, cuando se inauguró, decía que iba a traer 34.000 nuevos vecinos a Valladolid y luego lo que hemos ido corroborando es que era todo lo contrario, que no llegaba gente nueva, sino que todo el mundo se marchaba, que todo el mundo terminaba abandonando Valladolid. Decían que iban a venir empresas y que casi Valladolid se iba a convertir en una nueva tierra de jauja. Y al final hemos constatado cómo día a día se marchaba más la gente. Parece que estas infraestructuras, al final, más que atraer a nuevas personas a nuestra comunidad, parece que se convierten en vías de fuga, en venas por las que se desangra nuestra comunidad. O sea que al final parece que para esto se construyó este nuevo AVE, para aislar a 7.000 personas en un barrio de Valladolid. Luego esto es cierto que se intentó solventar construyendo una pasarela que, como digo, parecía más propia de los hermanos Bordini. Aquí tengo un par de fotos. Esta es la rampa por la que supuestamente iban a circular las personas de movilidad reducida. Aquí la tienen también, una rampa que en realidad podría ser de cualquier montaña rusa, de cualquier feria, de cualquier pueblo. Una rampa que, según fuentes de la Administración,
su coste estaba en casi 2 millones de euros, mientras que las soluciones, que es verdad que ahora se están negociando entre el Ministerio de Fomento y el propio Ayuntamiento de Valladolid y los colectivos de la ciudad, están en torno a los 4 millones de euros. O sea que las cosas realmente no cuadran mucho. Al final tuvieron que desmontar la rampa por las presiones vecinales y porque realmente era impracticable. Yo estuve allí viéndolo y es que para las personas con movilidad normal ya era aquello como la subida al Himalaya y desde luego para una persona con silla de ruedas era prácticamente imposible poder acceder a ello. Y digo que es cierto que se están negociando estas soluciones, que van por 2 pasos subterráneos, uno para peatones y otro para coches. Pero es que estas soluciones, en el mejor de los casos, van a venir dentro de 3 o 4 años, como el propio Ministerio ha dicho. Por eso nosotros lo que presentamos aquí es que, mientras tanto, la gente tiene que ir a trabajar, tiene que hacer compras, tiene que llevar a sus hijos. Mientras tanto, hay 7.000 personas que están aisladas en un barrio de Valladolid. Entonces, mientras tanto, lo que proponemos es que se vuelva a abrir el paso a nivel y que se abra, por supuesto, con todas las condiciones de seguridad que haya que darle, con todas las condiciones para que efectivamente se pueda paliar posibles problemas al cruzar las vías, pero que se vuelva a una cierta normalidad. Esperemos que en este caso, pues sus señorías de todos los partidos, del PSOE, de Ciudadanos y, por supuesto, del Partido Popular, nos pongamos todos de acuerdo y que impere la cordura para poder paliar esta grave situación que padece una parte importante de la ciudad de Valladolid. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por parte del Grupo Popular con el número de registro de entrada en estas Cortes de Castilla y León 989. En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Procurador, don Alfonso García Vicente, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Chávez, yo creo que ha planteado aquí 2 cuestiones separadas. Una acerca de la conveniencia o la oportunidad de las inversiones en materia de alta velocidad en nuestra comunidad autónoma y luego, por otro lado, la cuestión concreta de la integración del ferrocarril en la ciudad, ahora que continúa hacia el norte, hacia Palencia y León, y el problema que ha ocasionado el cierre del paso a nivel a la Pilarica. Permítame que le diga, en primer lugar, que yo personalmente y nuestro grupo político, por supuesto que celebra la llegada de la alta velocidad a todos los puntos de la geografía de nuestra comunidad autónoma. No estoy de acuerdo con usted en varias cuestiones. La primera de ellas es que si FEDEA es el think tank de algún partido político en esta Cámara, yo creo que no es el del Partido Popular, a pesar de que en algún momento pueda tener, como cualquier otra organización, opiniones muy respetables y que podamos compartir, pero desde luego no creo que sea a esta fuerza política a quien esa organización le dicta cuál es su forma de pensar. En segundo lugar, sobre la sostenibilidad o no de la alta velocidad en España. Es cierto que se han dicho muchas cosas al respecto en los últimos tiempos. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España, uno de sus planteamientos respecto de la sostenibilidad de estas infraestructuras era la necesidad de adoptar una política comercial que hiciera, en primer lugar, más accesible la alta velocidad a todos los ciudadanos y, en segundo lugar, conseguir la amortización de la inversión, consiguiendo incrementar tanto las frecuencias como el tráfico de pasajeros de las propias vías, porque al fin y al cabo uno de los costes o el principal coste al que tiene que hacerse frente en la operación de este tipo de servicios es precisamente la amortización de la propia infraestructura. Y yo no quiero con esto aprovecharme de la actualidad, pero como usted sabe, el ejercicio 2015 ha sido el primero en la historia de la Compañía Española de Ferrocarriles, Renfe Operadora, que ha obtenido beneficio y ha sido precisamente por la alta velocidad. De acuerdo que el Corredor Norte, y esto lo ponen de manifiesto todos los estudios económicos, a día de hoy es el menos rentable de todos los que están en funcionamiento del conjunto de la geografía española. Pero esto también tiene una explicación, y es que precisamente el Corredor Norte, como usted sabe, hasta hace escasas fechas lo único que permitía era conectar Madrid con Segovia y Valladolid, y la razón de ser de esta infraestructura no solo prestar servicio, por cierto muy buen servicio, a los vecinos de Valladolid y Segovia, sino permitir la continuación hacia el norte del corredor ferroviario y, por lo tanto, necesariamente los términos de rentabilidad en los que se podía mover en los primeros años de esta infraestructura no son los mismos con la infraestructura a medio construir que un corredor que está completamente terminado. Yo creo que todo lo que sea una inversión en materia de infraestructuras para nuestra comunidad autónoma es algo positivo. Permítame decirle, señor Chávez, me sorprende tener que decirle esto desde mi fuerza política a la suya,
que el criterio de la rentabilidad económica inmediata y directa no debe ser el único con el que se planifiquen infraestructuras en este país. Porque usted sabe que las comunidades autónomas que tenemos un problema de extensión territorial desmesurada, de dispersión geográfica, precisamente no deberíamos ser las que defendiéramos ese criterio, porque entonces si no, en esta comunidad autónoma no sería jamás una autovía, no sería ni un solo corredor ferroviario, pero ya no solo de alta velocidad, sino que en la pasada legislatura teníamos un debate encendido en el que incluso nuestro propio grupo político llegó a plantear una posición de fuerza al Ministerio de Fomento respecto, por ejemplo, de la declaración de las obligaciones de servicio público de los ferrocarriles convencionales. Y, por lo tanto, yo creo que deberíamos intentar matizar determinadas posiciones porque tratar de ceñirnos únicamente a la rentabilidad económica a corto plazo inmediata a la hora de reivindicar infraestructuras probablemente sea algo que aplaudan con entusiasmo vecinos de otras comunidades autónomas, pero no precisamente de esta. Y, por lo tanto, permítame que le diga, por supuesto que celebramos la llegada de la alta velocidad y ha sido el trabajo, además, y el concurso de múltiples gobiernos a lo largo de muchos años desde que se diseñó el plano en nuestro país. Efectivamente, cuando originalmente se diseñaron los corredores ferroviarios, uno de los debates que se abrió en todas las ciudades por las cuales pasaba la alta velocidad era cómo acometer su integración dentro de los cascos urbanos. Se han adoptado diferentes soluciones en múltiples ciudades, desde desviar el ferrocarril a una zona más o menos alejada del centro de la ciudad, a otras, como podía ser Valladolid, en la cual la aspiración política, yo creo que del conjunto de las fuerzas políticas, pero también de la sociedad vallisoletana, era conseguir el soterramiento del ferrocarril y que de esa manera acabáramos con esa brecha que suponía el ferrocarril en el conjunto de la ciudad, lo cual yo creo que era un objetivo que en ese momento unía a toda la ciudad, pero especialmente resultaba beneficiosa para aquellos barrios que, como muy bien ha dicho usted, tienen una barrera que los separa del conjunto de la ciudad y que al final eso es un problema ya no solo en términos urbanísticos, sino para la vida diaria de los vecinos de esos barrios. Y, por lo tanto, no se puede decir que hubiera imprevisión. Es cierto que luego la realidad de los hechos demostró que esa solución no se podía acometer, por lo menos en el corto plazo, y aunque es cierto que siempre existía la duda de si el enfoque que debían darle las autoridades municipales debía ser renunciar al soterramiento o no, con el planteamiento de otro tipo de soluciones, pues en ese momento lo que consideraban, yo creo que los grupos políticos, era que cualquier tipo de planteamiento alternativo lo que podía suponer era enterrar un proyecto que era, yo creo que de cara a futuro puede ser interesante para el conjunto de la ciudad. Sobre la supresión del paso a nivel de la Pilarica, efectivamente, este paso a nivel no se cierra por un capricho de las autoridades, ni municipales, ni estatales, sino porque la normativa impone que cualquier vía en la cual se está prestando servicio ferroviario a velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora, y por supuesto la alta velocidad lo es, no pueden existir los pasos a nivel. Yo creo que esto es una medida de seguridad razonable, es una prescripción técnica de obligado cumplimiento y, por lo tanto, el cierre del paso a nivel de la Pilarica era necesario para poder abrir el corredor de la alta velocidad. Yo discrepo con usted respecto de que se hiciera deprisa y corriendo para llegar a una convocatoria electoral. Señor Chávez, yo creo que esta comunidad autónoma es muy previsible y es muy fácil adivinar cuáles van a ser los resultados electorales en esta comunidad autónoma en unas elecciones generales y, si me apura, en unas autonómicas, sin necesidad de tener que recurrir a ningún tipo de argucia, porque yo creo que si compartiéramos una apuesta la acertaríamos todos a la vez y, por lo tanto, sinceramente no creo que el gran objetivo del Gobierno en ese momento fuera la de conseguir rentabilidad política en un municipio, en una provincia como la de Palencia, donde el resultado estaba cantado, o lo mismo respecto de la provincia de León. Sí que es verdad que la puesta a disposición de forma inmediata de la infraestructura tiene un sentido económico y, como muy bien he dicho anteriormente, es comenzar a amortizar la ingente inversión económica que se ha llevado a cabo en los últimos años para acometer esta infraestructura, y sí es cierto que lo que provocó fue efectivamente un problema de comunicación del barrio de la Pilarica con el resto o con el otro lado de la vía del tren. La solución que planteó Adif era una solución, como usted sabe, decía la pasarela de los hermanos Bordini. Bueno, sin entrar en esas valoraciones, sabe que era una solución temporal. Era una forma de permitir el paso peatonal entre ambos lados de la vía, mientras efectivamente se acometía, por un lado, un nuevo túnel bajo la plaza del Aviador Gómez del Barrio, y se mejoraba y se adecentaba el actual paso subterráneo que existe entre las calles Rafael Cano y Puente de la Reina. Como muy bien sabe, esa pasarela no era del agrado de los vecinos y, por lo tanto, se procedió a su desmantelamiento, y ha sido el Gobierno municipal, por cierto, el actual Gobierno municipal, el que ha llegado o ha alcanzado un acuerdo con Adif, que implica también la cofinanciación por parte del Ayuntamiento, para conseguir, por un lado, deprimir la superficie de la plaza del Aviador Gómez del Barrio para hacer un paso que pueda resultar mucho más transitable que aquello
que convencionalmente podemos entender como tal, con unas zonas ajardinadas y que pueda resultar mucho más agradable, al tiempo que además se alargue también el túnel que originalmente estaba previsto para mejorar el tráfico rodado. Esta solución es la que se ha alcanzado, existe un acuerdo al respecto y, por lo tanto, la Junta de Castilla y León lo único que puede hacer es, en primer lugar, bendecirlo e instar a que efectivamente se lleve a cabo lo antes posible. Es cierto que existen algunos inconvenientes, pero son los inconvenientes inherentes a cualquier obra y, como usted sabe, con los trabajos que se estaban llevando a cabo, entre otras cosas, lo que ha ocurrido es que se han encontrado restos arqueológicos y la normativa obliga necesariamente a demorar las obras en la medida en que los trabajos que proceden se lleven ahí a cabo, pero es que esto es absolutamente inevitable. Son normas en materia de patrimonio que, como usted comprenderá, pues primero ni la Junta de Castilla y León ni creo que ningún gobierno en absoluto va a dejar de observar y, por lo tanto, esa es la razón de ser de la enmienda que planteaba el grupo parlamentario. En primer lugar, nos parece fantástico el acuerdo al que llega el Ayuntamiento de Valladolid con el operador de infraestructuras ferroviarias, puesto que es una solución que parece que puede agradar a los vecinos. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es apoyarlo e instar efectivamente a que se lleve a cabo lo antes posible. El cierre del paso a nivel, sencillamente, señor Chávez, sabe que usted sabe perfectamente que la adopción de esa medida implicaría automáticamente el cierre del corredor ferroviario entre Valladolid y Palencia-León. Eso, evidentemente, es algo que no se puede salvar de ninguna otra manera. Son prescripciones técnicas y normativas de obligado cumplimiento y no de capricho de los operadores españoles y, por lo tanto, aunque yo entiendo que es algo que de primeras una persona podría plantear, bueno, pues oiga, que se vuelva a reabrir el paso a nivel mientras tanto, sabe que en la situación actual, en el momento en el que nos encontramos, esa medida es completamente inviable. Y, por lo tanto, lo que hace mi grupo parlamentario es plantear una enmienda con la única intención de abordar la única solución posible. Y usted sabe, y lo sabe su grupo político, que es la única solución posible en el momento en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista con número de entrada 999, registro de entrada en estas Cortes. En representación del Grupo Parlamentario enmendante tiene la palabra la señora Procuradora Laura Peregrina Cortijo, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. El barrio de La Pilarica se ubica al este de la ciudad de Valladolid. En él residen cerca de 5.000 personas. Limita al noroeste con las vías de ferrocarril y el nuevo campus Miguel Delibes, al oeste de nuevo con las vías y después con el paseo Juan Carlos I. La presencia de las vías, la ronda y el río Esgueva rodeando el barrio condicionan las conexiones con el resto de la ciudad, que se limitan al paso a nivel y a los puentes sobre el Esgueva. El paso a nivel se sitúa entre la plaza Rafael Cano y la calle Puente la Reina, de forma que la vía separa las dos partes del barrio de La Pilarica. La llegada del AVE Valladolid-León el pasado 27 de septiembre ha supuesto el cierre definitivo del paso a nivel actual, sin que exista a día de hoy una nueva alternativa viable, dejando por tanto aislados a los vecinos del barrio y rompiendo en dos la zona. El cierre de este paso a nivel supone que más de 1 millar de vecinos tengan que dar un gran rodeo para acciones tan cotidianas como ir al centro de la ciudad, llevar a sus hijos al colegio o acudir al campus universitario Miguel Delibes. El origen de la situación que viven los vecinos de La Pilarica se remonta a los años 90, cuando desde el Gobierno central se pretendía que llegara el AVE a la ciudad en superficie, postura que chocaba frontalmente con el anterior Gobierno municipal de Valladolid, que apostaba por soterrar las vías. Cuando el soterramiento sigue siendo a día de hoy un asunto pendiente, finalmente el Gobierno municipal de entonces aceptó que el AVE llegara a la ciudad antes que el soterramiento. En 2007 se inaugura el AVE Madrid-Segovia-Valladolid. Y en aras de continuar desde Valladolid hacia Palencia y León, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento llegaron al acuerdo de no cerrar el paso a nivel de Pilarica hasta que el soterramiento no fuese un hecho. El acuerdo, como sabrán, se rompió. El 27 de septiembre se inauguró el AVE Valladolid-Palencia-León y el Ministerio de Fomento y Adif cerró el paso el 15 de septiembre, de un día para otro y sin avisar, alegando que había que realizar unas obras para la inauguración. Desde entonces no volvió a abrirse y el resultado es el conocido por todos. La Pilarica está incomunicado. Y de aquí al cielo. Es lo que podríamos decir cuando el pasado 8 de octubre comenzara la construcción de una pasarela provisional que levantó a Adif en el barrio para salvar la línea de ferrocarril hasta que las obras del nuevo paso inferior peatonal bajo las vías en la plaza de Rafael Cano mediante una depresión de nivel y el alargamiento del túnel de la calle Andrómeda para el tráfico rodado estuvieran concluidas.
Sin embargo, esta situación no hizo más que acentuar las protestas de los vecinos y su rechazo frontal a la obra. Gracias a la presión vecinal y al acuerdo de todos los grupos municipales, el 20 de noviembre de 2015 del Ayuntamiento de Valladolid fue retirada, porque no reunía las condiciones de seguridad ni de accesibilidad para las personas mayores que tenían que subir más de 5 metros de altura para salvar los cables del ferrocarril. La PNL del Grupo Parlamentario Podemos nos da traslado de una parte del acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. Acuerdo que fue fruto de una moción presentada por el Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra el pasado 6 de octubre, moción que daba voz a las demandas de la Asociación Vecinal La Pilarica. Dado que la moción fue aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Corporación Municipal de Valladolid y que están aquí o estamos hoy aquí representados, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente enmienda, de forma que el acuerdo sea el mismo que el adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid y que dio lugar a la aprobación de una moción institucional de fecha 6 de noviembre de 2015 de apoyo a los vecinos del barrio de La Pilarica. Por ello, la propuesta de enmienda es la siguiente. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Ministerio de Fomento la reapertura del paso a nivel sito entre la plaza de Rafael Cano y la calle La Salud, en la ciudad de Valladolid, hasta que se encuentren soluciones que den paso alternativo al tráfico, y que se proceda a su vigilancia, al igual que se hiciera con motivo del soterramiento de las vías en el Pinar, y se incrementen las medidas de seguridad necesarias para que no se produzca ningún accidente que pudiéramos lamentar, o hasta que se encuentre otra alternativa que evite el aislamiento de la zona, pactada entre las administraciones, Fomento, Ayuntamiento y vecinos. En concreto, la construcción del túnel para vehículos entre la Plaza del Aviador Gómez del Barco y la calle Andrómeda y la prolongación subterránea de la Plaza de Rafael Elcano hasta la calle de la Salud. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Procuradora Belén Rosado Diago. Gracias, presidente. Son 7.000 ciudadanos los que están aislados y como daño colateral del AVE, y esta situación está claro que tiene que solucionarse. Ya lo han debatido en el ayuntamiento y han propuesto soluciones y muchas de ellas son las que aquí se han expuesto. Por lo tanto, el voto totalmente a favor del Grupo Parlamentario Podemos en esta PNL. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo de máximo de 10 minutos don Carlos Eduardo Chávez Muñoz. Muchas gracias, presidente. Les agradezco a todos los partidos las enmiendas que han presentado. Haré algunas puntualizaciones. En primer lugar, con respecto a lo que apuntaba el portavoz del Partido Popular, la conveniencia de un modelo como es el AVE, o digamos que tenga algo que ver con este tema, es evidente, puesto que el hecho de que se fomente un tren de alta velocidad de estas características, no tren de alta velocidad en sí, sino de estas características, tiene que ver con el hecho de que se cierre un barrio, de que se aísle un barrio. Si no hubiese sido por el AVE, si no hubiese sido por la inauguración de este tren de alta velocidad, ese paso a nivel no se hubiese cerrado. Además, como ha indicado ya la portavoz del Grupo Socialista, precisamente hace ya bastantes años, cuando estaba ya el proyecto de la llegada del AVE a Valladolid, se renunció precisamente a que esa llegada del AVE se produjese después del soterramiento. Es decir, que estaba ya previsto que iba a llegar el AVE en superficie y que luego posteriormente se haría el soterramiento. Por tanto, vuelvo a reiterar mi argumento. Creo que hubo años suficientes de proyecto como para haber acometido ya un enterramiento del paso acorde con la llegada del AVE en superficie como estaba prevista desde el año 2007. Por tanto, vuelvo a repetir, creo que a nadie se le ocurrió poner por delante las necesidades de las personas. En cuanto a las condiciones de seguridad que usted comentaba, pues le voy a decir que hasta cierto punto son relativas. Ha habido una excepción bien clara. Seguro que usted conoce el barrio del Pinar de Antequera, en Valladolid. El barrio del Pinar de Antequera, durante casi 2 años, ha mantenido un paso a nivel exactamente igual que el de La Pilarica, mientras pasaba por ahí el AVE, mientras se terminaba precisamente el túnel del Pinar. Por tanto, no es entendible que para un barrio de Valladolid se haga una excepción
y se mantenga un paso a nivel atravesando una vía de alta velocidad, pero para otro barrio no se haga y se tenga que cerrar deprisa y corriendo antes de darles una solución a las personas. Como digo, no es entendible. Por tanto, algo ha pasado. Yo no sé si es que fue efectivamente la prisa de la inauguración, si es que a lo mejor a unos les gustaba más la zona norte o la zona sur, o les gustaba, no lo sé, no tengo ni idea, pero el caso es que ha habido una excepción y se podría seguir manteniendo, y sobre todo cuando, como se ha comentado aquí, había un acuerdo de mantener ese paso a nivel, puesto que se sabía que el soterramiento se iba a producir después de la llegada del AVE. Un soterramiento que no voy a entrar en él, pero que todos sabemos que era una operación de especulación urbanística que ya en su día se avisó de que aquello iba a llegar a mal puerto, porque estaba planteada desde el principio como eso, como una operación de especulación y que por tanto estaba ligada al valor de los terrenos y que por desgracia tiempo después se hundieron y ahora precisamente, como ustedes saben, el propio Ayuntamiento de Valladolid ha quedado con una herencia de una deuda de cerca de 200 millones cuando todavía prácticamente no se ha hecho absolutamente nada. En cuanto a la cuestión de la rentabilidad económica como argumento, por supuesto que no es nuestro argumento. Ese es siempre su argumento y por eso les citaba a FEDEA. Son ustedes los que siempre hablan de la rentabilidad económica. Nuestro argumento precisamente es la rentabilidad social. Nuestro argumento es que las infraestructuras tienen que tener evidentemente una rentabilidad social y por eso pensamos que en este caso se tenía que haber solucionado primero el problema de acceso a un barrio para luego dar de paso al tren. Por último, quiero también señalar que esa demora en el proyecto, esa demora en que no empiecen todavía las obras de los pasos subterráneos, no tiene que ver principalmente con esa cuestión de patrimonio que usted hablaba, sino sobre todo con la cuestión de que todavía no se han puesto de acuerdo el Ministerio, ADIF y el Ayuntamiento de Valladolid sobre el precio final del proyecto, porque por lo visto si supera un 10% tienen que volver a hacer otra vez el concurso para las obras. Y por otra parte tampoco se han puesto de acuerdo todavía ni el Ayuntamiento ni el Ministerio en quién va a pagar finalmente la factura. Entonces es ahí, sobre todo, por donde se produce la demora. En cualquier caso, vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista porque es cierto que eso es lo que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento. Y es cierto que también esta moción, esta PNL, fue registrada, si no me equivoco, antes de que se produjese ese acuerdo en el Ayuntamiento de Valladolid, o se acababa de producir. Como además el acuerdo en el Ayuntamiento de Valladolid fue también suscrito, fue también votado a favor por el Partido Popular, pues creo que aceptando nosotros la enmienda del Grupo Socialista, no creo que haya ningún problema en que el Partido Popular la vote aquí, igual que la votó en el Ayuntamiento de Valladolid. Por tanto, vamos a rechazar su enmienda de sustitución porque, además, dicho sea de paso, me parece que precisamente, dadas las circunstancias de su apoyo en el Ayuntamiento de Valladolid, me parece un poco descarado venir a las Cortes de Castilla y León y querer desentenderse un poco del tema mientras sus compañeros en el Ayuntamiento han dado la cara. Entonces, espero que sigan el ejemplo de sus compañeros en el Ayuntamiento y voten a favor de la PNL en los términos en los que se queda, que son los términos que al final vienen en la propia enmienda del Grupo Socialista, puesto que es la nuestra, más su párrafo de adición. Creo que no hace falta que la lea, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose modificado el texto original, ¿algún grupo parlamentario solicita la palabra para manifestar su posición definitiva sobre el mismo? Portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor Chávez, no es intención de este grupo parlamentario ni tratar de boicotear ni de modificar absolutamente ninguna decisión que adopte la Corporación Municipal de Valladolid, independientemente de si se tomó o no con el acuerdo de todas las fuerzas políticas o solamente del equipo de gobierno. Sencillamente lo que entiende este grupo parlamentario, yo le he dado
en primer lugar, una explicación de cuál es la visión de este grupo respecto de la alta velocidad, no solo a Valladolid, sino al conjunto de la comunidad autónoma. Y entendemos que lo que es necesario es que se llegue a una solución consensuada entre el Ayuntamiento de Valladolid y Adif para resolverlo. Como comprenderá, quizá porque el debate político lo permite y me parece muy legítimo, no tiene ningún sentido que sea un grupo parlamentario autonómico el que tome partido sobre cuestiones tan concretas acerca de la solución concreta que debe darse por parte de una administración que escapa del control de esta Cámara Autonómica y de otra institución municipal que evidentemente también escapa de las competencias de nuestra comunidad. Y por lo tanto, como usted comprenderá, lo único que entendemos que debería hacer esta Cámara es manifestar, por supuesto, nuestro apoyo a que se produzca una solución consensuada entre Adif y el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cuáles son los detalles de esa solución? Yo no digo que me parezca mal la planteada por el Ayuntamiento de Valladolid. Yo lo que planteo, o lo que plantea el grupo parlamentario, es que no tiene ningún sentido que entremos aquí a valorar los detalles concretos de una solución que ha de establecerse de forma bilateral y, por lo tanto, el papel de la Junta de Castilla y León en esta cuestión es absolutamente ninguno y, por tanto, en esta Cámara lo único que se está tratando es de reproducir un debate político para obtener pues una determinada notoriedad a una posición política que se mantiene, lo cual, insisto, no censuro, pero como comprenderá, lo que deberíamos hacer aquí es aprobar, en todo caso, y teniendo en cuenta que es un asunto que puede tener una cierta trascendencia municipal, deberíamos aprobar resoluciones de corte genérico. Lo contrario sería invadir las competencias del Ayuntamiento de Valladolid y no sería una buena manera de respetarlas. Muchas gracias.